Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Área Académica de Ciencia de la Tierra y Materiales, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ingeniería Minero-Metalúrgico, Metalografía del Cobre, Técnicas Analíticas, segundo semestre, Grupo 1, docente Martínez Lavilla Medel, alumno César Fernando Arce Cabarrón. Misión de Técnicas Analíticas: adquirir a través de las prácticas y las clases los conocimientos necesarios para llevar a cabo un buen uso de los equipos de laboratorio y la interpretación correcta de la aritmética de la química mediante el análisis de elementos económicos por vías tradicionales o instrumentales, entre otras, para ser capaces de saber lo que contiene un metal o una aleación, pues son conocimientos clave para nuestro desarrollo tanto escolar como profesional. Visión de Técnicas Analíticas: otorgar los conocimientos necesarios más básicos para poder adentrar al alumno en el campo del análisis químico, donde pueda distinguir reacciones químicas y aprende los métodos necesarios para realizar análisis a lo largo de la carrera. Lo adquirido durante las prácticas y las clases en ese semestre son muy importantes, pues el análisis químico de un mineral o una aleación se obtiene por medio de una variedad de técnicas analíticas. Valores: tanto en el ámbito escolar como profesional y social, es de suma prioridad dirigirnos y actuar con respeto, responsabilidad, compromiso, honestidad, puntualidad y perseverancia, dando un buen ejemplo de cómo es la comunidad universitaria a la sociedad. Tipo de aleación: al analizar una aleación de cobre, fue que utilizamos una pieza de latón, que está conformado principalmente de cobre y zinc, la cual contenía un 62.40% de cobre, 34.080% de zinc, 0.111% de hierro, 0.095% de manganeso, 0.318% de níquel, 2.400% de plomo, 0.340% de estaño y 0.052% de aluminio. Mineralogía: ya mencionamos que los elementos presentes en nuestra muestra son cobre, aluminio, hierro, manganeso, níquel, plomo, estaño y zinc. Cada uno de ellos tiene una mineralogía característica. Solo por mencionar algunos, hablaremos de sus minerales principales. Cobre: al cobre podemos encontrar la calcopirita, CuFeS2, que es un sulfuro y es también la mina de cobre más ampliamente distribuida. Ambiente de formación: es un mineral muy común en los filones de sulfuros diseminados por las rocas ígneas. Puede formarse y encontrarse en rocas pegmatíticas neumotolíticas, rocas hidrotermales de alta temperatura, depósitos de metamorfismo de contacto, así como constituyente primario de rocas ígneas básicas. En los yacimientos de cobre suele ser el principal mineral de este metal que aparece. Método de extracción: para su extracción, lo que se hace primero es la fusión amata, que consiste en la inyección del mineral junto con el oxígeno, en un horno tipo flash, de manera que el combustible sea el mineral y se libera el azufre. Luego, se introduce en un horno de cuarzo triturado para formar una escoria fundible que se separa después de la mata líquida. Después se procede a convertir la mata líquida en un convertidor agregando oxígeno para formar un metal blanco o cobre blister. Para eliminar el óxido unido al cobre, se inyecta gas propano en otro convertidor y finalmente se refina electrolíticamente. Zinc: el zinc lo podemos encontrar en la blenda o esfalerita. Es un mineral compuesto por sulfuro de zinc, ZNS. Su nombre deriva del alemán blende, lucir, brillar, cegar. El nombre esfalerita proviene del griego esfaleros, engañoso. Su aspecto se confunde con el de la galena. Yacimientos: uno de los principales yacimientos del mundo es el de Ávila, en Cantabria, de donde proceden las blendas de mejor calidad del mundo por su transparencia, variedad de colores y pureza. Se puede encontrar una antigua mina de este mineral en el Cerro del Toro, en Motril, Granada. Otra mina abandonada se halla en la isla de Colón, Menorca. Método de extracción: tostación. La tostación del concentrado se realiza en 3 hornos, de tipo denominado de lecho fluido. Se trata de una tostación a muerte. En esta fase, el concentrado se tuesta con aire, formándose óxido de zinc, denominado calcine, y dióxido de azufre gaseoso, que posteriormente se transforma en ácido sulfúrico. Una vez enfriado y purificado el gas que sale de los hornos de tostación, tras la tostación obtenemos el metal por vía hidrometalúrgica. Lixiviación: consiste en la disolución del elemento a extraer mediante el empleo de medios acuosos básicos o ácidos. El zinc y los otros metales contenidos en el calcine se disuelven en ácido sulfúrico diluido, en 2 etapas de lixiviación neutra y lixiviación ácida. En el caso del zinc tenemos 2 tipos de lixiviación: en continuo, que es la más usada, e intermitente. Dentro de estas dos se producen 2 etapas: lixiviación neutra, donde se disuelve la mayor parte del calcine, excepto las ferritas de zinc, en ellas contenidas,
Mediante la utilización de espesadores se separan los sólidos no disueltos de la disolución de sulfato de zinc. La disolución clasificada se envía a la etapa de purificación, mientras que los sólidos no disueltos se someten a la etapa de lixiviación ácida. Lixiviación ácida. Añadimos ácido sulfúrico. Purificación. La disolución de sulfato de zinc procedentes de la etapa de lixiviación neutra se trata mediante un proceso continuo realizando de dos etapas, para eliminar otros metales disueltos como el cobre, el cadmio o el cobalto, que se recuperan como subproductos. Electrólisis. En esta fase del proceso se produce el paso de una corriente eléctrica a través de la disolución purificada de sulfato de zinc, originándose el zinc metálico puro, que se deposita sobre láminas de zinc resueltas que se arrancan automáticamente y son transportadas por su fusión y colado. Fusión y colada. Las láminas de zinc producidas por electrólisis son fundidas en hornos de inducción eléctrica. Una vez fundido el zinc, se envía a las máquinas de colada, con el objetivo de producir las diversas formas comerciales del lingote que requiere el mercado o bien se combinan con otros metales para producir aleaciones. Tipos de análisis. Los tipos de análisis para los elementos de la aleación latón, que son cobre y zinc, son los siguientes. En el caso del cobre, se analizaría por vía tradicional volumétrica, donde el método utilizado es el iodométrico, que es proporcional al cobre presente, y en el caso del zinc, se analizaría por vía tradicional volumétrica utilizando el método complejométrico. Métodos alternos de análisis. Un método alterno al análisis tradicional volumétrico del cobre es el análisis tradicional gravimétrico. Los métodos gravimétricos están en la determinación de un elemento o compuesto, mediante la formación de un producto insoluble, estable y fácil de pesar, en el cual intervenga el elemento o compuesto por analizar. Del peso del precipitado obtenido se puede calcular la cantidad del dicho elemento o compuesto, de acuerdo con la estequiometría de la reacción. El análisis cuantitativo gravimétrico tiene una alta exactitud y precisión, cometiéndose errores menores al 0.1% del contenido de los constituyentes mayores y menores a la muestra a analizar. Un método alterno al análisis tradicional volumétrico de zinc es por vías instrumentales análisis por absorción atómica. La espectroscopía de absorción atómica es un método instrumental de la química analítica que permite medir las concentraciones específicas de un material en una mezcla y determinar una gran variedad de elementos. Se basa en la fijación electrónica de las partículas atómicas. Metalografía. Corte. Utilizamos la cortadora automática y un disco para aleaciones no ferrosas para hacer el corte de nuestra muestra. El tamaño aproximado fue de 2 centímetros. Montaje. Se agregó un spray al equipo de montar, se adicionó la pieza de latón cortada y se virtió baquelita. Se colocó la resistencia del equipo para montar. Esto para coser la baquelita. Se colocó en la prensa hidráulica y se mantuvo la presión límite durante 45 minutos. Pasado el tiempo, se retiró la resistencia y se le puso el difusor de calor para enfriar y luego se retiró del equipo de montaje utilizando la prensa. Pulido. En las pulidoras utilizamos lijas de 1200 y después de un avance utilizamos una lija de 1500. Ataque químico. El primer ataque químico se realizó en un vidrio de reloj con 1 ml de persulfato de amonio y el segundo con 1 ml de ácido nítrico. Al utilizar el microscopio electrónico de barrido, pudimos ver los resultados de nuestra probeta. A simple vista no era posible verlos, tuvimos que multiplicar a 5 veces, a 10, a 25 o a 50 para poder ver. En orden van las imágenes aumentando el tamaño, la potencia del lente, y realmente nos sorprendió cómo es que el pulir es realmente muy importante. Tuvimos varias rayas que se veían y pues eso fue lo único que no nos gustó, que quedaron esas rayas. Usos del cobre. El cobre participa en la materia prima de una gran cantidad de diferentes y variados componentes de todo tipo de maquinaria, tales como casquillos, cojines, embellecedores, etc. Forma parte de los elementos de bisutería, bombillas y tubos fluorescentes, caldería, electroimanes, monedas, instrumentos musicales de viento, microondas, sistemas de calefacción y aire acondicionado. Usos del zinc. La principal aplicación del zinc, cerca del 50% del consumo anual, es el galvanizado del acero para protegerlo de la corrosión. Protección efectiva incluso cuando se agrieta el recubrimiento, ya que el zinc actúa como ánodo de sacrificio. Otros usos son baterías de zinc usadas en la industria aeroespacial para misiles y cápsulas espaciales para su óptimo rendimiento por unidad de peso, y baterías de zinc aire para computadoras portátiles.
piezas de fundición inyectada en la industria de automoción, metalurgia de metales preciosos y eliminación de plata del plomo, utilización en fabricación de pinturas al óleo, para fabricación el color blanco de zinc utilizado para crear transparencias en la pintura. Usos del latón. Se utiliza en bisutería y elementos decorativos, caldería hasta el armamento, soldadura, hasta la fabricación de alambres, tubos de condensador, terminales eléctricas y acuñado de monedas. Conclusiones. Desde el inicio de su historia, la humanidad siempre se ha preguntado cuál es su origen. Una de las ramificaciones de esta pregunta es de qué están hechas las cosas. Tuvieron que pasar miles de años para que el conocimiento colectivo diera como resultado la creación de un conjunto de técnicas que hoy en día nos permiten conocer la composición de las cosas. En la actualidad, los descubrimientos y las invenciones no se detienen. Gracias al trabajo de miles de personas que dedicaron su vida a la ciencia, es que hoy gozamos de una vida cada vez más sencilla, en donde menos lo esperamos, encontramos el resultado de siglos de estudio y tenemos a nuestro alcance un sinfín de lecciones y materiales que no creeríamos que están ahí. Las técnicas analíticas nos permiten conocer y entender el medio que nos rodea, y en nuestro caso, nos da las bases sólidas para poder forjar un futuro en esta carrera, ingeniero minero metalúrgico.